Hay momentos en la vida en los que te das cuenta de que estás luchando contra un muro. Golpeas, insistes, gritas, pero el muro no se mueve. Y cada intento solo te deja más cansado, más frustrado, más vacío. Te dijeron que todo es cuestión de actitud. Que si quieres, puedes. Que el universo conspira. Pero aquí estás, mirando de frente a esa realidad implacable que no cede, que no cambia, por más que lo intentes. El trabajo que no llega. La traición que no puedes borrar. La injusticia que te carcome pero que sigue ahí, intacta. La enfermedad, la pérdida, el rechazo, la vida golpeando con su martillo frío. Y entonces surge la pregunta que pocos se atreven a enfrentar. ¿Qué hago cuando ya no puedo cambiar lo que me está destruyendo? ¿Me rindo? ¿Me resigno? ¿O hay otra forma, más inteligente, más estratégica, de sobrevivir a esto y salir incluso más fuerte? Hoy vamos a abrir una puerta incómoda. Una puerta que conduce directo al corazón de la aceptación, pero no de una aceptación pasiva, cobarde o derrotada, sino de una aceptación calculada, fría, casi quirúrgica, diseñada para protegerte, fortalecerte y devolverte el control de tu propia vida. No vamos a hablar de positivismo barato. No vamos a endulzar la realidad. Aquí vamos a desnudar las leyes ocultas que rigen el poder, la fortuna y el sufrimiento humano, para que dejes de desperdiciar tu energía en guerras inútiles y empieces a jugar el verdadero juego. Prepárate, porque esto no va a ser cómodo. Pero puede ser exactamente lo que necesitas para despertar. Primera estrategia, reconocer el terreno que no puedes conquistar. Niccolò Maquiavelo no era un soñador. Tampoco un moralista de salón. Era un observador frío, casi clínico, de la naturaleza humana y del juego del poder. Caminaba por las calles de Florencia con los ojos bien abiertos, no buscando justicia, sino entendiendo las fuerzas que realmente movían el tablero. Y si algo aprendió, es que hay batallas que, por más que las desees, están perdidas antes de comenzar. El error más grande de quienes fracasan no es la falta de coraje. Es la ceguera estratégica. Es lanzarse contra muros que nunca caerán, solo porque su orgullo o su desesperación les impide ver lo obvio. Hay terrenos que no se conquistan. Hay voluntades que no se doblegan. Hay realidades que son, simplemente, más grandes que tú, al menos por ahora. Maquiavelo lo escribió de muchas formas en su obra más célebre, El Príncipe. Advirtió sobre esos líderes que, cegados por el deseo o la ambición, intentaban controlar lo que estaba fuera de su alcance. Que marchaban hacia territorios desconocidos, sin comprender el terreno, sin medir a sus enemigos, sin calcular los recursos reales de los que disponían. ¿Y tú, cuántas veces has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces has intentado cambiar a una persona que ya te demostró, una y otra vez, que no va a cambiar? ¿Cuántas veces has querido forzar a la vida a darte algo, que simplemente no está en tus manos controlar? Es como si un general sin ejército declarara la guerra a un imperio entero, solo porque su ego no le permite aceptar la derrota. Maquiavelo hablaba del arte de la prudencia disfrazada de aceptación. No se trata de rendirse, se trata de reconocer el terreno. De saber cuando un enemigo es demasiado fuerte. Cuando las condiciones son imposibles. Cuando el costo de seguir es simplemente mayor que cualquier posible victoria. Y aquí llega el primer golpe para tu mente. Aceptar que algo no está bajo tu control no te hace débil. Te hace estratega. El propio Maquiavelo, tras ser torturado, exiliado y humillado por la República Florentina, entendió que había momentos en los que la única forma de sobrevivir era retirarse del campo de batalla. No por cobardía, sino por cálculo. Él sabía que seguir luchando contra fuerzas que lo superaban solo traería su destrucción total. Y en esa retirada, en ese aparente silencio, comenzó a escribir. A observar. A planear. Porque la verdadera fuerza, muchas veces, no está en atacar, sino en esperar el momento oportuno. En concentrar la energía, en vez de desperdiciarla. Hoy quizá tú estás peleando una guerra perdida. Tal vez estás desgastando tu mente, tu salud y tu espíritu, en una batalla que jamás podrás ganar.
El primer paso es abrir los ojos y preguntarte: ¿estoy luchando contra una realidad que simplemente no puedo cambiar? Y no es fácil reconocerlo. Porque aceptar esto significa romper con el mito del control absoluto. Significa admitir que hay cosas que escapan a tus manos. Pero aquí viene la paradoja maquiavélica. Solo cuando aceptas que no puedes controlarlo todo, empiezas a controlar lo que realmente importa. Es como soltar el timón de un barco en medio de una tormenta. No para rendirte, sino para evitar que la furia de las olas te hunda por completo. Maquiavelo nos enseñaría: el sabio comprende el terreno. El necio lo niega. Y el que niega la realidad, está condenado a ser destruido por ella. Ahora, te invito a hacer algo incómodo, pero necesario. Piensa en esa situación que te está consumiendo. Esa persona, esa circunstancia, ese muro. Pregúntate, con la frialdad de un estratega: ¿es este un terreno que puedo conquistar, o estoy peleando contra lo inconquistable? La respuesta podría ser tu primer acto real de poder. Segunda estrategia: la virtud de la retirada táctica. La imagen de Maquiavelo, solo, desterrado en su modesta finca de San Andrea, no es la de un hombre derrotado. Es la de un estratega en pausa. Observando. Analizando. Reformulando su jugada. Después de ser torturado, acusado de conspirador y rechazado por el mismo poder al que había servido, Maquiavelo hizo lo que muy pocos saben hacer. Se retiró, pero no se rindió. La retirada táctica es uno de los movimientos más subestimados del arte de la supervivencia. Y quizá, hoy, sea justo lo que tú necesitas aprender. Vivimos en una cultura que glorifica la resistencia hasta el final. Que te grita: nunca te detengas, sigue luchando, el que persevera, alcanza. Pero nadie te habla de la inteligencia que hay detrás de una retirada bien ejecutada. Y aquí viene la brutal verdad. A veces, el acto más valiente es saber cuándo soltar. Cuándo dar un paso atrás, no por miedo, sino por estrategia. Maquiavelo entendía que el mundo es un campo de fuerzas en constante movimiento. La fortuna, esa diosa caprichosa que él describía, cambia de humor, gira como una rueda. Lo que hoy es adversidad, mañana podría ser oportunidad. Pero si insistes en permanecer en medio de un incendio, solo por orgullo, serás consumido por las llamas. La retirada táctica implica reconocer que ahora, el terreno no es favorable. Que tus recursos están agotados. Que seguir avanzando sería simplemente acelerar tu caída. Y aquí es donde empieza tu poder real. En el momento en que eliges conservar lo más importante, tu energía, tu dignidad y tu capacidad de reagruparte. Piensa en los grandes líderes militares, en los generales más astutos de la historia, ninguno de ellos ganó todas las batallas. Pero supieron cuáles perder, para poder ganar la guerra. Maquiavelo lo decía claro en El Príncipe. El hombre prudente debe seguir los modos del tiempo, y, cuando el tiempo cambia, debe cambiar también su conducta. ¿Sabes lo que esto significa para ti? Que quedarte aferrado a una estrategia fallida, a una relación que te destruye, a una lucha que ya te ha quitado más de lo que puedes dar, no es valentía. Es suicidio emocional. El verdadero estratega sabe cuándo guardar silencio. Sabe cuándo parecer invisible. Sabe cuándo permitir que el enemigo gaste su fuerza, mientras él recupera la suya. Pero atención. Retirarse no significa abandonar tus objetivos de vida. Significa postergar el enfrentamiento directo, mientras fortaleces tus otras armas, el conocimiento, la calma interior, la capacidad de observar sin reaccionar impulsivamente. Es en estos momentos de pausa, cuando nacen los planes más poderosos. Fue en su exilio donde Maquiavelo escribió la obra que siglos después lo inmortalizaría. Tú también puedes hacer de tu retirada, el inicio de tu transformación. Hoy, si estás luchando en una batalla que te está costando demasiado, quizá la pregunta correcta no sea ¿cómo sigo luchando? Sino ¿cuál es mi siguiente movimiento, desde la sombra? La sombra, ese espacio donde los grandes estrategas se reconstruyen. Donde la mente se afila como una espada, lejos del ruido, lejos del desgaste. Es aquí,
en esta retirada táctica, donde comienza el verdadero juego. No lo olvides. El tiempo es el mejor aliado de quien sabe esperar. Y mientras esperas, te estás convirtiendo en alguien mucho más peligroso, y mucho más sabio, de lo que eras cuando entraste en esta batalla. Tercera estrategia, tomar la fortuna y redirigir el curso. Maquiavelo tenía una obsesión casi religiosa con un concepto que hoy hemos olvidado, la fortuna. No la fortuna como riqueza, sino como destino, azar, ese flujo impredecible que golpea la vida de los hombres como un río desbordado que arrasa pueblos, cultivos y esperanzas. En El Príncipe, la describe como una mujer caprichosa, violenta, que respeta solo a quien sabe dominarla, o al menos, resistir su embestida. Y aquí viene una de sus frases más feroces. Es mejor ser impetuoso que cauteloso, porque la fortuna es mujer y, si quieres someterla, es necesario golpearla y dominarla. No lo dijo como metáfora de violencia, sino como un llamado a actuar cuando llega el momento, y no quedarse paralizado ante lo inevitable. Hasta ahora hemos hablado de aceptar lo que no puedes cambiar, de retirarte cuando el terreno es hostil, pero Maquiavelo nos deja claro que eso no significa rendirse a la pasividad eterna. Una vez que reconoces el terreno y haces tu retirada táctica, el siguiente paso es redirigir el curso de tu vida. Buscar los puntos donde sí tienes control. Donde puedes mover las piezas. Donde puedes influir, aunque sea en lo más mínimo. Porque aquí está la trampa mental en la que muchos caen. Pasar de la negación a la resignación total. De pelear contra lo inconquistable, a rendirse incluso ante lo que sí podrían cambiar. Maquiavelo diría, ese es el mayor error que puedes cometer. El río de la fortuna puede ser violento, pero también puede ser contenido, redirigido, si construyes diques, si fortaleces tus márgenes, si entiendes por dónde puedes canalizar su energía. Esto, traducido a tu vida, significa: si no puedes cambiar a esa persona, cámbiate a ti. Si no puedes controlar el mercado, ajusta tus habilidades. Si no puedes evitar la tormenta, aprende a construir refugios. La aceptación no es parálisis. Es recalibración. Maquiavelo aconsejaba a los príncipes ser flexibles. Adaptables. Como un junco que se dobla ante el viento, pero que nunca se quiebra. La verdadera sabiduría está en distinguir entre lo que es inamovible y lo que, con astucia, sí puedes mover. Incluso en medio del caos, siempre hay algo que puedes decidir. Hoy puedes decidir cómo reaccionas. Cómo interpretas lo que te ocurre. Qué pequeñas acciones empiezas a tomar para recuperar terreno, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Y aquí te lanzo una pregunta que puede doler, pero que necesitas responder. ¿Cuánto tiempo llevas paralizado, esperando que todo cambie solo, mientras tú no mueves un solo dedo para redirigir tu propio destino? La fortuna no premia a los inmóviles. Maquiavelo lo sabía. Por eso, en su exilio, mientras otros lloraban su desgracia, él escribía, planeaba, enviaba cartas, construía relaciones en la sombra, preparando su regreso. El río seguía desbordado, pero él ya estaba diseñando los diques. Hoy, aunque la vida te haya arrasado, tú también puedes empezar a mover algo. Por pequeño que sea. Una decisión. Un cambio de hábito. Una conversación pendiente. Una ruptura necesaria. Porque aquí viene la enseñanza más brutal de Maquiavelo sobre la fortuna. Ella favorece a los audaces, pero desprecia a los que esperan demasiado. No te conviertas en uno de esos, que lo pierden todo, por quedarse esperando eternamente. La tormenta sigue, pero tú ya no eres el mismo que entró en ella. Cuarta estrategia, el arte de la indiferencia estratégica. Llega un momento, después del dolor, después de la retirada, después de los intentos por redirigir el curso, en el que te das cuenta de una verdad incómoda. Hay cosas que simplemente seguirán ahí. Inmutables. Frías. Indiferentes a tu sufrimiento. La enfermedad que no se cura. La pérdida que no vuelve. La injusticia que nunca tendrá reparación. La traición que nunca será reconocida. La puerta que se cerró, para siempre. Y aquí, en este punto, muchos caen en la desesperación.
Se hunden en la amargura. Viven en un estado de frustración permanente, como si el mundo les debiera una explicación, una reparación, un milagro. Pero Maquiavelo, con su mirada de hierro, nos ofrece otra salida. La indiferencia estratégica. No. No se trata de volverte insensible. Ni de anestesiar tus emociones. Se trata de algo mucho más sofisticado, más afilado, más peligroso. Es decidir, de manera consciente, a qué vas a prestarle tu atención emocional y a qué no. Porque Maquiavelo entendía algo que hoy la psicología moderna apenas empieza a validar. Tu energía mental es un recurso limitado. Cada pensamiento que dedicas al odio, a la culpa, a la obsesión por lo que no puedes cambiar, es una porción de tu fuerza que nunca volverá. Y aquí está la clave. La indiferencia estratégica no es ignorancia. Es control. Es elegir qué te afecta y que simplemente dejas pasar. Maquiavelo lo vivió en carne propia. Cuando fue traicionado por aquellos que una vez lo apoyaron, no gastó sus días escribiendo cartas de rencor o lanzando maldiciones al viento. Escribió El Príncipe. Su venganza fue su obra. Su legado. Su nombre, grabado en la historia. Tú también puedes transformar tu dolor en obra. En avance. En legado. Pero para eso, debes aprender a mirar ciertas cosas sin reaccionar emocionalmente. A observar, sin que te queme por dentro. A caminar entre los restos de lo que no pudiste salvar, sin que eso te detenga. La indiferencia estratégica es como un escudo. No para ocultarte, sino para protegerte, mientras avanzas hacia lo que sí tiene sentido luchar. Pregúntate hoy. ¿Cuántas horas de tu vida estás regalando a pensamientos que no te sirven? ¿Cuánta energía estás dejando que se escape en conversaciones mentales que solo te desgastan? Maquiavelo te respondería con una frase que nunca escribió, pero que vivió con cada decisión. El poder es de quien sabe enfocar su mente. Así que empieza a practicar esta indiferencia. Cuando te lleguen esos pensamientos de injusticia, respóndeles con silencio. Cuando regresen esos recuerdos que te envenenan, míralos como quien observa una nube que simplemente pasa. Recuerda. El enemigo quiere que reacciones. La vida quiere que te rindas. Pero tú, ahora juegas otro juego. Uno en el que solo reaccionas cuando realmente vale la pena. Y cuando lo hagas, será con precisión. Con estrategia. Y sobre todo, con un control mental que pocos tienen. Porque al final, el verdadero poder no es mover al mundo. Es no permitir que el mundo te mueva a ti. Quinta estrategia, la transformación interna, del dolor al poder personal. Y aquí estamos, al final de este recorrido incómodo, necesario, brutalmente honesto. Has pasado por la aceptación fría de lo inamovible. Has aprendido a retirarte cuando era necesario. A redirigir tu energía hacia lo que sí puedes controlar. Y a cultivar la indiferencia estratégica para protegerte de lo que no merece tu reacción. Pero hay un paso más. Uno que Maquiavelo, aunque camuflado entre líneas y metáforas políticas, siempre supo que era el más importante. La transformación interna. Porque todo este proceso no se trata solo de resistir. Ni de aguantar. Ni de sobrevivir. Se trata de renacer. De reconstruirte, pero ya no como la misma persona que empezó esta guerra. Sino como alguien más fuerte, más lúcido, más peligroso para cualquier obstáculo futuro. Maquiavelo, desde su exilio, podría haberse convertido en un hombre amargado. Pero en vez de eso, se convirtió en un pensador letal. Alguien que entendió las leyes invisibles que gobiernan el poder, la fortuna y la psicología humana. Y eso fue su verdadera victoria. Tú también puedes hacer lo mismo. Transformar cada herida en conocimiento. Cada pérdida en claridad. Cada fracaso en una nueva versión de ti mismo, más difícil de quebrar. Aquí llega una verdad que pocos están dispuestos a escuchar. El dolor es materia prima para la transformación. Pero solo si tienes el coraje de enfrentarlo, de entenderlo y de usarlo.
La mayoría de las personas, después de una gran derrota, se quedan atrapadas en el ciclo del victimismo, repitiendo la misma historia, contándole al mundo lo injusta que fue la vida. Y así, siguen perdiendo, incluso después de haber perdido. Pero tú no eres esa persona. No después de haber llegado hasta aquí. Porque ahora sabes que incluso cuando no puedes cambiar las circunstancias externas, siempre puedes cambiarte a ti mismo. Puedes convertirte en alguien que ya no se derrumba frente a la adversidad, que ya no necesita el reconocimiento de los demás para validar su valor, que ya no confunde el control con la ilusión del control. Maquiavelo lo entendía. El hombre debe aprender a ser malo cuando las circunstancias lo exigen. Pero esa maldad no significa crueldad gratuita. Significa ser capaz de endurecerte, de tomar decisiones difíciles, de proteger tu paz interior, incluso si eso implica ser frío, desapegado o incomprendido por los demás. Hoy, te invito a hacer un pacto contigo mismo. Dejar de pelear contra lo inconquistable. Dejar de desgastarte en batallas sin sentido. Y empezar a construir, desde dentro, una fortaleza que nadie, absolutamente nadie, pueda derribar. Porque al final, la vida no te va a preguntar cuántas veces lloraste. Te va a preguntar cuántas veces te levantaste. Y cuando llegue ese día, tú podrás mirar atrás y decirte: no controlé el mundo, pero me controlé a mí. Y eso fue suficiente para ganar. Si este mensaje te hizo sentido, compártelo con alguien que también lo necesite. Un pequeño gesto puede tener un gran impacto. Desde donde esté, gracias por tu atención. Todo lo que entregas con intención regresa a ti, en forma de paz, crecimiento y claridad. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir reflexionando conmigo. El próximo video puede cambiar tu forma de ver las cosas. Y cuéntame en los comentarios. ¿Qué te dejó este video? ¿Qué parte te tocó más? Te leo con atención. Nos vemos pronto.